Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Te damos gracias por este nuevo amanecer que tú nos das, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, Señor. Cada día tenemos que estar sumergidos en ti para que seas tú el que nos des ese aliento de vida, que seas tú el que nos proporcione la presencia del Espíritu Santo. Eres tú, Papito Dios. Por eso te damos gracias por la oración que te ofrecemos, Padre, porque sé que tú ya suples todas nuestras necesidades en gloria, porque tú ya sabes que lo que necesitamos antes de que nosotros te lo digamos, porque tú sabes perfectamente qué es lo que hay en nuestro corazón. Te entregamos este nuevo amanecer, Señor, para que sea de mucha bendición, no solamente para nosotros, con mi esposa que estamos aquí reunidos, sino que cada día más los oyentes experimenten tu presencia amorosa y ellos cada día crezcan más en esa unidad familiar, crezcan más en esa fraternidad, si son religiosos en su congregación, y que cada día sepan que buscando de ti en las mañanas, buscando de ti antes de levantarnos, donde podemos nutrirnos realmente, donde podemos saciar esa hambre y esa sed que tenemos de ti, Papito Dios. No nos hagas negligentes, quítanos esa pereza en ocasiones que nos da para poder ir a atender tu llamado. No es fácil estar frente a ti, Padre. Más que estar frente a ti, ir a trabajar en tu mies. No es fácil, porque es exigente, es de sacrificio, es de lucha, no es de comodidad. Y nosotros siempre queremos acomodarnos a todo. Queremos estar como en esos estados de confort. Y eso no es lo que tú buscas, sino que quieres que nosotros seamos esforzados y valientes siempre. No quieres para nada la comodidad. Mi Jesús lo demostró, Él no fue nada cómodo, descansaba, obvio, como todo ser humano, pero aún así todo el tiempo estuvo muy pendiente. Ser unos verdaderos hijos tuyos, de responder con nuestro comportamiento a lo que nuestro Señor nos enseñó, que seamos ese testimonio de tu amor ante nuestra familia. Porque nuestro objetivo es solamente exaltar tu nombre, bendecirte, darte la honra y la gloria a ti, Papito Dios, que si hay alguna situación que está pasando y que es inadecuada, tú perfectamente la limpies, la purifiques, con tu preciosa sangre, amado Jesús, tu sangre propia, Papito Dios, porque es tu sangre la que derramó mi Señor por ti, es la propia sangre porque Él hizo todo para ti, Papito Dios. Bendito y alabado seas, gloria a ti, Papito Dios.
y gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor. Buenos días, amor. Buenos días a todos los escuchas. Que el Señor los bendiga en esta mañana y traiga hoy una voz de aliento, una palabra que nutra su corazón, su vida, que dé luces para el camino que debemos recorrer a diario, que definitivamente sea Él ese hacedor en nuestro camino, ese protector, ese defensa, ese restaurador, que sea realmente el edificador de nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que Él nos quiere enseñar, para que nosotros cada día seamos mejores, diferentes y especiales. Gracias, Padre eterno, en esta mañana te doy que el Señor esté siempre conmigo, que esté con mi familia, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, con todos mis familiares y con la familia que a través de mi esposo llega a mi vida también. Que el Señor nos guarde y nos dé siempre la sabiduría para saber actuar en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Bien, vamos entonces a empezar este espacio en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les invito a que tengan allí su Biblia
capítulo 10, desde el versículo 34 hasta el 39. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que no tome su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibe igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabra tan fuerte, Moni. Una palabra que en ocasiones, a veces el evangelio en ocasiones queremos como hacerlo muy suave, que queremos en ocasiones como decir, no, el Señor lo único que siempre quiere son bendiciones, y pues lógico que son bendiciones lo que Él quiere para nosotros, pero nosotros a veces lo malinterpretamos y queremos solamente como el confort y el bienestar permanente, y a veces no creemos que esta vida es una vida de perfección, de purificación, de crecimiento, de amor, de felicidad real, pero una felicidad que a veces la queremos ver desde lo material, Moni. Y cómo llegar realmente a conseguir esas bendiciones del Señor, esa presencia viva de Dios en nuestras vidas. Cuando escucho testimonios de vida, veo tantos hombres, tantas personas que se han sacrificado. Como dice la palabra misma, he derramado mucha sangre por tu salvación, por ti, por tu amor, por tratar de rescatarte. Y realmente si uno se pone a mirar el pasado, han sido muchísima gente la que ha muerto para tratar de que estemos en este momento hablando, Moni, estemos compartiendo la palabra, estemos como familia orando. Antes era muy difícil que las personas pudieran acceder, por decir algo, a la palabra. Era muy difícil, era muy complicado que pudiéramos realmente estar plenamente sumergidos en esos encuentros con el Señor. Antes era muy difícil, Moni. Había una oscuridad muy fuerte, pero definitivamente lo que el Señor nos quiere mostrar hoy y nos quiere decir es que Él sí es causa de división, y dice que uno a quién debe querer más, si al padre, si al hijo, si al esposo, si a las cosas materiales, y si no lo quiere a Él, pues no tiene sentido. Y hoy vamos a hablar de algo muy fundamental, que es el abandono, Moni, cuando uno tiene que definitivamente soltar cosas que a uno lo atan, el abandonarse plenamente ante la presencia de Dios, que es, y confiar en Él. ¿Qué es uno abandonarse, Moni? ¿Qué es uno soltar las cosas? Pienso que cuando uno es capaz, alguna vez hablábamos sobre la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es uno abandonarse? ¿Qué es uno soltarse? ¿Qué es uno poder decir ya no? O sea, hay cosas que a mí me atan en mi vida, hay cosas materiales que me atan, porque Él sí viene realmente a dividir. El Señor, uno aparentemente dice, yo quiero la paz, Señor, pero no es la paz que uno humanamente a veces se la imagina. No es el hecho que yo viva todo el tiempo como una felicidad absoluta, porque el mal nos odia, el mundo nos odia a los que somos hijos de Dios, y necesariamente pues no va a haber paz en nuestro corazón, pero no va a haber paz en lo humano y en lo material. Hay paz en nuestro corazón. Aún así, ¿qué significa ese abandono, Moni? ¿Qué significa uno poderse dejar llevar plenamente por Dios, dejarse llevar por Jesús? Cuando uno ama al Señor, pues necesariamente sí se van a levantar muchas personas. Acuérdate nomás, Moni, que necesariamente pues de una u otra forma nos han juzgado, nos han rechazado en ocasiones, precisamente por creer en el Señor. Inclusive se genera división en ocasiones en nuestra propia familia, ¿no es cierto, Moni?
por estar buscando de Dios, vino a dividir, pero no vino a dividir. ¿A quiénes vino a dividir el Señor? ¿A quiénes vino a hacer que realmente se levantara el padre contra el hijo contra el padre, se levantara la nuera contra la suegra, Moni? Yo sí quisiera que fortaleciéramos mucho lo que es el abandono, Moni, o sea, la confianza plena en el Señor. Cuando nosotros buscamos a veces del Señor, me da la impresión de que, y a mí me pasó y me supongo que a muchas personas, que nosotros llegamos a Dios es precisamente buscando esa paz, esa tranquilidad, ese estar bien, que no nos duelan las cosas, que las personas nos amen ampliamente, que que nosotros al encontrar al Señor nosotros vamos a tener una vida muchísimo más tranquila en la relación con las personas que nos rodean. Y curiosamente no es así, y en ese versículo 34 el Señor es demasiado claro cuando dice: no penséis, ya ustedes están pensando una cosa que es incorrecta, o sea que la palabra de Dios sí te puede traer una forma de pensar que te pueda traer con tranquilidad, pero esa palabra que el Señor nos da precisamente va a traer, y como lo dice en Hebreos 4:12, que la palabra es una espada de doble filo. Esa espada, como se puede decir, esa lucha que se puede traer, en otra versión dice: no he venido a traer paz sino espada. Entonces, esa palabra que el Señor nos viene a dar es precisamente para nosotros empezar a romper una cantidad de situaciones que aprendimos en la vida. Cuando nosotros aprendimos esas cosas que muchísimas veces son incorrectas, a desquitarnos del amigo, a desquitarnos de lo que nos hicieron mal, a tratar de sacar mayor ventaja, a tratar de organizar las cosas, y eso implicaría también decir mentiras. En fin, nosotros del mundo aprendimos cosas incorrectas, y el Señor, al traer su palabra a nuestra vida, que sería la espada, pues lo particular es que lo que quiere es cambiar absolutamente todo eso. Eso hace que nosotros pensemos de una forma diferente, que nosotros realmente empecemos a actuar diferente. Y es lógico que si nuestros papás nos enseñaron una cosa, que si hemos aprendido de las personas cercanas algo en especial, ellos se van a sentir como extrañados de dónde salen estas personas con un pensamiento diferente, con una forma de actuar diferente, si eso es lo que no se ha enseñado. Entonces ahí es donde se empieza a ver ese choque, a tener esa diferencia de opinión, y las personas empiezan a dividirse, precisamente porque no se está llevando el pensamiento por tradición que se lleva de familia, donde se espera que la persona sea fiel a la otra persona por las enseñanzas que trae, y no porque son realmente unos seguidores del Señor y que hayan aprendido de Dios. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener la diferencia de opinión, y con los cercanos nuestros. Y sí es cierto lo que él dice Rafa en su momento, que debemos abandonarnos en el Señor, porque nosotros vamos a sentir una presión alta. O sea, cuando nosotros seguimos al Señor, nosotros nos sentimos tensionados, nos sentimos perseguidos, y la única forma de nosotros podernos mantener firmes en ese caminar con el Señor es creer en Él, es abandonarnos en Él, como dice el Salmo 71, versículo del 1 al 3, más o menos 3, 4. Ahí nos está diciendo, cuando nosotros buscamos a Dios como ese refugio, esa fortaleza, realmente nosotros vamos a sentirnos tranquilos frente a lo que estamos empezando a pensar, a vivir, a hacer. Entonces debemos abandonarnos en ese amor del Señor para podernos mantener firmes, porque la presión que vamos a recibir de las personas que están a nuestro alrededor, en especial de nuestra familia, es bastante alta. Pero debemos aprender a decidir en quién creo. Este pasaje es bien interesante porque ahí nos está cuestionando, o sea, tú amas más a tu papá para que dejes de pensar
en mí, en lo que yo te estoy enseñando? ¿Tú amas más a tu mamá más que lo que yo te puedo estar diciendo para que tú salgas adelante, te salves, y que si tú te salvas, como dice la palabra, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos? Si tú eres capaz de renunciar a ese amor que le tienes, a seguir esas costumbres que te están enseñando, por seguirme a mí, por amarme a mí, tú podrás vencer y además traerás a tu familia a ese nuevo camino. Entonces, sí es cierto que cuando uno sigue al Señor, no va a encontrar paz, va a encontrar mucha oposición, va a encontrar ese rechazo de la familia, ese rechazo de las personas más cercanas, porque ellos saben qué te han enseñado, qué te han dado, y que en su momento determinado se está rompiendo con todas esas enseñanzas. Los apegos y la renuncia al Moni. Básicamente, pues hay motivo de división cuando hay apegos, y hay motivos de división cuando no se renuncia o cuando se hacen renuncias. Y el apego que tiene el ser humano es impresionante. Los apegos que nosotros tenemos son tremendos, Moni. ¿Y por qué tenemos esos apegos? Mira lo particular en esa parte, ¿no? Porque el que quiera a su padre o su madre más que a mí no merece ser mío. El que quiera a su hijo más que a su hija más que a mí no merece ser mío. El que no tome su cruz y me siga no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Qué significa perder la vida? ¿Qué significa tantas cosas? Curiosamente, cuando aprendíamos, Moni, que nosotros somos adoradores por naturaleza, si nos ponemos a reflexionar el hecho de que seamos adoradores, nosotros todo el tiempo adoramos. Adoramos lo bueno, adoramos lo malo, pero nuestra naturaleza es adoración. O sea, es un apego. Nosotros tenemos la tendencia, no hay ningún ser humano que no tenga un apego. Y el Señor dice, no miren tanto lo humano, no miren tanto a sus seres queridos, sino mírenme a mí. O sea, apéguense a mí. Porque Él nos creó fue para que nos apegáramos a Él. Me acuerdo en este momento el pasaje cuando estaban los judíos allí en Israel, en Egipto, Moni. Dice, escuché el clamor de mi pueblo. Y todos, o sea, es todos en unidad, clamando por esa liberación, Moni. Y ellos estaban buscando realmente la esencia. Fíjate, aquí tenemos apegos. Vamos a nombrar 5 apegos que generalmente tiene el ser humano. A las riquezas, más que 5, yo creo que solamente se traducen en 2, que es al placer y al poder, Moni. Y a partir de ahí empiezan a generarse una cantidad de apegos más grandes. Y eso no nos permite ser libres. Decirle al Señor, Señor, yo rompo con todo esto, pues claro, es que, fíjate, si nosotros humanamente estamos en un trabajo, por decir algo, estamos en una unidad familiar o en una fraternidad con una comunidad, y necesariamente tú piensas de manera diferente, pues ya vas a tener motivo de división, porque uno se acomoda, uno quiere que todos a uno lo sigan, uno siempre busca como las ovejitas. Por eso Jesús nos relaciona tanto con las ovejitas, porque donde va una van todas. Generalmente no hay una ovejita sola, sino que todas van pegadas a algo específico. Y si alguien es solo, generalmente tiene como un pensamiento específico hacia una línea, hacia algo específico, pero generalmente siempre está pegado a algo, Moni. Qué hermoso uno estar realmente sumergido en la presencia de Dios. Qué hermoso uno decir, Señor, tú eres mi fuente de alimento, tú eres realmente mi respirar, tú eres todo para mí. Señor Jesús, yo solamente quiero mirarte a ti. Si nos ponemos a mirar los apóstoles, Moni, los apóstoles, a pesar de todo que estuvieron con Jesús, les causaba dificultad estar apegados a Jesús y seguían aún así con sus propias tendencias y criterios. Inclusive Pablo de igual manera, aunque Pablo no conoció directamente a Jesús, pero aún así en ocasiones, si uno se pone a profundizar, ve que se tiene todavía la tendencia judía. En ocasiones algunos pensamientos que plantea son muy judíos, de la tradición judía, a pesar de que él habla mucho de la ley y todo, pero aún así se mantiene en situaciones, por decir algo, que la mujer no debería predicar. Y bueno, otros pensamientos que denotan como
la tendencia a ese apego que se tiene frente a esas ideales, Moni. ¿Qué apegos nos hacen que nosotros realmente no podamos ser libres, verdaderamente libres? ¿Qué hace que realmente nosotros no podamos sentir esa presencia viva del Señor Jesús, Moni? A veces uno dice, ¿por qué tantas divisiones entre las familias, tantas situaciones tan fuertes? Uno dice, entonces, el Señor fue el que propició, por ejemplo, que esas familias desintegradas que nosotros atendemos constantemente, Él fue el que propició eso. O sea que este pasaje bíblico, cuando dices que yo soy motivo de división, ¿a Él vino a hacer ese mal? Porque uno lo puede decir, alguien puede decir, bueno, perfecto, entonces Él es el que hace todo este tipo de cosas. No, Él vino a hacer división claramente entre el que es humano y el que es espiritual, entre el que tiene ese apego a lo material y el que tiene el apego hasta a lo espiritual. Es una lucha, porque Él dice, perfectamente lo dice, vine a traer guerra, y es una guerra, y Pablo bien lo interpreta. Pablo dice, la verdadera batalla, la verdadera guerra, la verdadera lucha, es la buena lucha, es la buena batalla, y tenemos, inclusive nos habla de la armadura de Dios como soldados, porque es una verdadera guerra la que tenemos. Dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Si te das cuenta que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús, porque es una batalla la que tenemos que librar constantemente, a diario, en todo momento, y tratar de liberar, por ejemplo, no solamente nuestra propia vida y nuestra propia salvación, sino también a nuestros propios hermanos. Y son dos herramientas claves, Moni. Una, fundamental, que es el desapego, el tratar de soltar tantas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que nos impiden realmente ser libres. ¿Cuáles son nuestros apegos reales? Yo dije dos, ¿no? El deseo de poder y el deseo de placer. Dos situaciones que siempre nos marcan el hecho de no poder mantener esa paz en nuestro corazón. Es verdad que tenemos que luchar. Es verdad que esto es una lucha constante. Todos los santísimos días tenemos que estar esforzados y valientes para mantenernos firmes ante la presencia de Dios. Los judíos en el Antiguo Testamento luchaban y batallaban físicamente, Moni. Y ahora nuestras luchas no son solamente desde las peleas de guerras, sino nuestras luchas son netamente espirituales. Fíjate, el Antiguo Testamento, peleas por llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Peleas contra los marianitas, contra los filisteos, siempre habían peleas, siempre habían batallas. Pero ahora nuestras luchas bien no son físicas, sino son espirituales. Y esas luchas espirituales se traducen, obvio que se traducen necesariamente en lo físico, ¿no, Moni? Sí, definitivamente sí. Todo el tiempo nosotros debemos estar batallando cuando estamos en el plano espiritual, pero no batallando contra el vecino, ni contra el papá, ni contra la mamá, porque no es esa discordia, esa pelea directamente de a ver quién tiene la razón, no. Tenemos que batallar es contra esa pelea del mal que quiere embolatarnos, que quiere perdernos, que quiere que nosotros nos distanciemos de la palabra del Señor, porque el mundo siempre nos está trayendo, el mundo nos está trayendo a que vivamos el placer, a que vivamos lo carnal, a que vivamos lo humano. El Señor está esperando es que nosotros asumamos esa batalla espiritual para que nosotros cada vez crezcamos más en su palabra, en su amor, en su conocimiento, realmente nos sumerjamos en lo que es Él, porque solo a través de Él nosotros podemos ayudar a nuestra familia a salvarla. Cuando nosotros realmente nos sumergimos en la oración, cuando nosotros nos sumergimos en escudriñar su palabra, en aprenderla, en aprender sus mandamientos, teniéndolos en cuenta, aplicándolos, porque no es solamente el oír, sino es el hacer la palabra del Señor, es hacer la voluntad de Dios la que trae nuestra salvación. Asimismo, cuando nosotros nos dejamos llevar por ello, si nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor, realmente nosotros sí, inicialmente vamos a encontrar esa resistencia, porque vamos a sentirnos diferentes, porque de verdad somos diferentes, somos otras personas que dejamos un plano natural y pasamos a un plano sobrenatural que es el espiritual. Y es lógico que los que están todavía en el plano natural, en el plano carnal, están esperando que nosotros volvamos ahí, que retrocedamos. Y a veces las personas renuncian precisamente porque la oposición es grande.
del mundo para que tú salgas adelante. Pero cuando tú tienes el objetivo real de querer realmente ser diferente, una persona, amar a Dios, refugiarte en Dios, definitivamente tú vas a lograr no solamente que tú sigas adelante en el plano sobrenatural y de lo espiritual, sino que además de eso atraerás a ti por el amor, por lo que vas a aprender, por esa presencia de Dios, vas a traer a otras personas para que también conozcan del Padre. Entonces, cuando yo muero, porque el Señor me está diciendo que yo debo cargar mi cruz no, ay, pobrecita de mí, todo lo que me pasa, no. Cargar mi cruz es realmente saber qué es lo que tengo que crucificar ahí, o sea, que tengo que morir, a dónde tengo que renunciar, qué debo quitar de mi vida, qué debo quitar de mis pensamientos, de mi actuar, para que definitivamente cada vez sea muchísimo más liviana, porque el Señor espera que nosotros carguemos la cruz de Él, que es suave y liviana, y para que nuestra vida sea muchísimo más agradable, muchísimo más hermosa, muchísimo más agraciada para Dios. El Señor espera que nosotros realmente carguemos esa cruz, pero para que en ella vayamos siendo transformados completamente. Acordémonos que al atravesar la cruz es romper con todo lo que ha sido del mal y pasar a otro nivel más tranquilo, más limpio, más de paz, más de amor, más de realmente ser ese hijo de Dios. Entonces, cuando yo estoy amando más las cosas del Señor, pues es lógico que el mundo se va a venir contra mí. Pero cuando yo amo más al mundo, definitivamente el mal encontrará herramientas o trampas para que yo me sienta muchísimo más atado, más aferrado a las cosas humanas, y va a ser muchísimo más sencillo. En esa medida, y de acuerdo con este pasaje, me atrevería a decir, mientras tú menos estás con el Señor, la gente más te alaba y más te exalta. Mientras tú más estás con el Señor, encontrarás rechazo, encontrarás señalamiento, porque definitivamente tú estás en el plano espiritual, y el mundo no acepta a una persona que es del plano espiritual. El mundo la rechaza, el mundo la señala, el mundo la aparta, ¿sí? Porque el que está en la oscuridad nunca querrá estar en la luz, porque si está en la luz se verán sus errores, pero el que está en la luz, a donde vaya, encontrará la posibilidad de dar luz a aquellos que se permitan que la luz llegue a sus vidas. Pero no es que haya coherencia, ¿no, Moni? Porque perfectamente yo puedo decir, no, es que yo soy muy espiritual y tengo motivo y tengo un motivo para que me rechacen, pero resulta que a uno lo rechazan también por la actitud que uno asume, Moni. Cuando hablo con los chicos, me llama mucho la atención lo que le digo, lo que es la coherencia. La coherencia está en el pensar, en el hablar, en el sentir y en el actuar. Esto es interesante. Entonces yo les digo, ¿por qué los musulmanes saludan? Yo les digo así a los chicos, ¿por qué los musulmanes saludan tocando su pecho, su boca y su mente? Yo les digo, porque ellos buscan que la bendición de Alá esté en el sentir, en el hablar y en el pensar. Entonces, y también está en las manos, que es el actuar. Tenemos tantos apegos que hacen que realmente no tengamos esa coherencia, Moni, en todo nuestro ser. Apegos que incluso son tan aparentemente ilógicos. En alguna vez atendí a un chico en la institución, y era muy tarde ya. Ellos tenían que acostarse, no, generalmente ellos se acuestan antes de las 8 de la noche, por cuestiones de seguridad. Ya a las 7:30 prácticamente están ya allí en su alojamiento y tienen que estar durmiendo, pues a las 8 de la noche ya todos estén apagadas las luces por seguridad en esas instituciones de reeducación. Y eran las 8 y un chico no se podía ir a dormir y estaba llorando amargamente. Chico que tenía problemas de homosexualidad, con una vida tremenda, ya ejercía la prostitución, y me dijo, estoy llorando porque mi perrito está en mi apartamento y no tiene quien lo cuide, y él me necesita.
pero lloraba de una manera muy amarga. Me cuestionó mucho, o sea, ¿por qué esos apegos? ¿Por qué en ocasiones la gente se suicida porque la bolsa de Nueva York cayó y entonces ellos se lanzan hasta por las ventanas? ¿Por qué esas tendencias de nosotros por cuestiones materiales y el desespero porque nos quita algo? Nos aferramos a cosas que casi no tienen sentido. ¿Y por qué? O sea, lo que decía al principio, somos adoradores. ¿Por qué adoramos de manera inadecuada? Y tenemos esos apegos que no nos dejan ser realmente libres. La verdadera paz se consigue en la libertad que Dios nos da. Y no es una paz humana. La paz humana es de confort. La paz humana es de bienestar, pero es un bienestar aparente. Es un bienestar que nos lleva al adormecimiento. No es una casa que tenga que tener televisores de la última generación, tecnologías bien fuertes como computadores en las casas, todo tecnificado. No, ahí no está la paz. La paz del Señor va más allá de lo que aparentemente nos muestra el mundo, y tenemos apegos muy fuertes, inclusive a animales. O sea, es bonito tener mascotas. Personalmente no me gusta tenerlas porque me da pesar. En ocasiones hacemos mucho daño. Prefiero verlas en la naturaleza. Pero nos apegamos de una manera tan tremenda hasta cosas que no tienen sentido. O sea, se vuelve santo, sacro. Le volvemos algo sacro a algo que no tiene sentido, y no vemos la verdadera paz que da Dios, da el Señor. Y esa paz no es la que el mundo ofrece. Mónica decía algo muy particular. Cuando nosotros generamos rechazo, es porque vamos como por buen camino, no por nuestras actitudes erradas, sino hablo cuando estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios. Alguien decía, si tú no estás generando rechazo y si no estás generando conflicto entre la gente, definitivamente no estás hablando de Dios, porque Dios viene a denunciar. Jesús viene a hablar fuertecito al pecado. Si tú generas simplemente acomodamiento, si lo que tú predicas es para que la gente simplemente se adormezca, no estás realmente respondiendo a un verdadero mensajero llamado que Dios hace. Fíjate la última parte del versículo 40. Dice: el que me recibe, el que lo recibe a ustedes, me reciben a mí. El que me recibe a mí, recibe a los que me envió. El que me recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. El que recibe a un profeta por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que se le dé, que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrán su premio. Si te das cuenta, frente a lo que es el profeta, esto es para lo bueno, ¿no? Porque necesariamente a muchos profetas se les rechaza, se les critica. Hice algo muy curioso. Hice una defensa en YouTube del Papa y por su renuncia. Coloqué el testimonio de un estudiante allí en Medellín que hacía un análisis de por qué el Papa renunciaba. Si vieran la cantidad de comentarios que surgen, son impresionantes, tanto para lo bueno como para lo malo. Y bastantes, y han visto ese video mucha gente, y yo digo, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, definitivamente la palabra es motivo de división, y el mundo está muy dividido. Vemos nuestro país actualmente con tantas situaciones de paros, que un paro por aquí, otro por allí, los agricultores, vemos, o sea, por todo lado siempre hay conflicto. Y son conflictos que, si nos podemos ver en el trasfondo, es de la justicia. Y si la justicia no va acogida de la mano de Dios, porque dice bien allí en las bienaventuranzas, que el que busca, tiene sed y hambre de justicia, él será saciado. Y necesariamente cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios y estamos tratando de desacomodar a alguien, pues lógico que nos van a rechazar, porque la verdadera justicia es la que viene desde la parte espiritual, no es la que viene desde el humano. El ser humano, en tanta justicia que quiere colocar, se vuelve negligente. Y fíjate que hay una frase que entre más
injusto y corrupto es un sistema, más normas trae, más normas tiene. En últimas, definitivamente sí somos motivo de división. Jesús vino a traer fuego, como dice en otro pasaje, y traer fuego porque Él es motivo de división. Y es motivo de división porque Él viene claramente a predicar y a hablar de la palabra. El hecho de que seamos testimonio de vida, pues necesariamente muchos no nos van a querer. Y no estamos viniendo aquí a que el mundo nos quiera y nos alabe. Hay que alabar y bendecir al Señor, que lo alaben y lo miren a Él, no para que nosotros nos miren, porque siempre estamos buscando ese apego y ese reconocimiento. Y en últimas, ¿por qué buscamos ese reconocimiento? Porque hay vacíos en nuestro corazón. Si estamos plenamente amando al Señor, es porque hay verdadera libertad. ¿Qué sucede cuando yo alguna vez le explicaba a una niña del hogar femenino, niñas privadas de la libertad, porque cometieron un delito, que nuestro corazón por eso se llama depresión, porque nuestro corazón está deprimido? Hay vacíos que han deprimido, han hundido, han sumergido el corazón en un fuerte dolor, y que la única manera es llenándolo desde el amor verdadero. De lo contrario, las niñas se vuelven dependientes de un hombre que las va a seguir maltratando, dependientes de un hombre que consume droga y que las va a seguir llevando tal vez a la prostitución, les va a seguir ultrajando, y van a quedar en embarazo debido a esas situaciones de promiscuidad que en ocasiones ellas se sumergen. Y precisamente por esos vacíos, y esos vacíos hacen que uno se apegue a tantas cosas materiales, se apegue a tantas personas, se apegue a tantas conductas que no son, por esos vacíos que hay en el corazón. La única manera es buscando de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo sea por añadidura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Él es el único que es capaz de llenar otra vez, de inflar, por decir algo simbólicamente, ese corazón. Ese hundimiento que hay es el único. Por eso Él es motivo de división, porque nosotros, en la medida que tengamos esos vacíos en nuestro corazón, estén tan hundido nuestro corazón de tantas situaciones del pasado, pues vamos a pegarnos de muchas cosas y simplemente vamos a buscar un confort humano, un bienestar humano que solamente trae oscuridad, que trae ceguera y adormecimiento. Jesús vino a despertarnos. Por eso los invito a que realmente cada vez más estemos en la presencia de nuestro Padre. Vamos a hacer un corte ya para entrar en oración. Dispón tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, como bien lo dice Pablo, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa posibilidad de comprender cada vez más que la única manera de poder ser libres, verdaderamente libres de tantos apegos, de tantas tendencias que tenemos en nuestro corazón, es bajo la presencia viva del Espíritu de amor, de esa cercanía y ese apego que tenemos que tener con Dios.
Papito Dios, gracias por la palabra que nos das hoy. Gracias porque hoy eres categórico, eres radical. Hoy nos dices que viniste fue a traer a través de tu divino Hijo y el Espíritu Santo motivo de división. La vida de mi Señor Jesús no fue fácil aquí en la tierra. Hubo momentos de tranquilidad, hubo momentos de alegría, pero el mayor sufrimiento allí en el Getsemaní, cuando Él lloró gotas de sangre, porque su cuerpo exhalaba sangre, Señor, era del miedo, pero no miedo por el dolor físico, porque en ocasiones se traduce así, era miedo que porque lo iban a maltratar. No, ese miedo no era eso, sino el dolor de ver cómo su propia creación se le devolvía, cómo te rechazaban a ti, Papito Dios, rechazándolo a Él, y a Él le dolía mucho, y inclusive fue capaz de decir: si es de ti, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Papito Dios. Realmente el mundo, como bien lo dice en San Juan capítulo 17, los que son del mundo no los quieren, que sean uno como tú eres uno conmigo, Él te decía eso, mi Jesús, te decía eso, Padre Celestial. Por eso en esta mañana venimos ante ti, Papito Dios, a realmente estar sumergidos en ti, a que seamos uno contigo, Padre, para poder enfrentar tantas situaciones adversas, que las circunstancias del mundo no nos aparten de lo que realmente nosotros somos, unos hijos tuyos, que esas tendencias que tenemos en nuestra vida, las tendencias a ser agresivos, a ser depresivos, esas tendencias a amar lo material, esas tendencias que tenemos también incluso en nuestra parte sexual, Señor, en nuestra parte de autoridad, que no quizás necesitamos, que a veces queremos ser reconocidos, tener autoridad, dominio y pasar por encima de los demás, sea cortada, Señor. Queremos ser mansos y humildes como nuestro Señor lo fue, pero también radicales y categóricos, que seamos capaces de enfrentarnos a esas personas que rechazan plenamente la parte espiritual, enfrentarnos no desde la imposición, sino desde el amor y la seducción, desde la seducción espiritual, desde esa seducción tan hermosa que es el propio testimonio de vida. Sé que nos van a rechazar, si es posible, sé que vamos a pasar situaciones difíciles posiblemente, pero tú le das a cada uno en la medida que uno pueda responder. Han habido personas maravillosas que han tenido que soportar tantas situaciones, por ejemplo en los países donde ha habido predominio del comunismo, la lucha que se ha presentado en las personas creyentes ha sido muy fuerte, que incluso les han llevado a renegar de la fe, y ha sido muy duro, Padre, porque incluso actualmente en algunos países siguen rechazando a los que predican la palabra, Señor, a los que llevan tu buena nueva, tu evangelio, mi amado Jesús. Bendice a esas personas, porque si viniste a ser motivo de disputa, de pelea, de división, pero división entre la carne y el espíritu, Padre. A eso viniste, amado Jesús, a eso mandaste a tu Hijo, para mostrarnos que solamente hay un camino, y ese camino es la búsqueda de Jesús. Perdónanos porque hemos buscado lo humano, perdónanos por tantos apegos, pero hoy descubrimos que definitivamente tenemos que romper con eso, que no queremos amar a nuestros hijos, a nuestros semejantes, por apegos materiales, por deseos egoístas, sino amarlos porque tú amas, amarlos con el amor que tú nos das, amarlos desde la verdad, dejarnos plenamente sumergir por ti, que si nos rechazan, Padre, dar la gracia y alabanzas a ti, como bien nos lo enseñó Pablo al estar allí encarcelado, como nos lo enseñaron los discípulos tuyos, amado Jesús, que fueron motivo constante de división y de pugna. Ya el mundo no está en peleas y en guerras como antes estaban por buscar esa tierra prometida. Está en guerras más de poder, en guerras de el dinero, en guerras de simplemente posicionamientos, de querer dominar a otros. Las guerras que se dan ahora son netamente más espirituales, porque esas son nuestras verdaderas batallas, Padre. Por eso nos sumergimos en ti, para que seas tú el que tome el control de nuestras vidas, que cada vez más seamos esos hijos tuyos, que estemos sumergidos en tu presencia. Gracias por la palabra que nos das hoy. Gracias porque nos está llamando a ser parte de la verdadera batalla, de la verdadera guerra que se libra del plano espiritual. Bendito y alabado sea, Señor. Te entregamos a cada oyente de la radio para que tú los bendigas, para que tú cada vez los lleves de la mano, para que tú
cada vez más los hagas sentir como los verdaderos hijos tuyos y le des la respuesta que tanto ellos han esperado a situaciones que se les están presentando. Que tú los alimentes, los nutras y los llenes de tu amor. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces discutimos y mi corazón se apaga. Tu mirada me persigue y te siento a mis espaldas. Y mi alma se entristece cuando pienso en tu llamada. Y aunque a veces no responda, tú ya sabes lo que pasa. Te amo, porque has sido el gran amor que yo buscaba. Te amo, yo te amo, pues sanaste mis heridas y mi vida destrozada. Te amo, te amo, pues aunque a veces no responda tú de mí, no te separas. Hay momentos en que quiero yo de ti no saber nada. Me molesta lo que pides, pues me cuestan tus palabras. Pero tienes esa forma de llamarme y eso halaga. Y regreso como un niño y en tus brazos siento calma. Te amo, yo te amo, porque has sido el gran amor que yo buscaba. Te amo, yo te amo, pues sanaste mis heridas y mi vida destrozada. Te amo, yo te amo, pues aunque a veces no responda tú de mí, no te separas, no te separas.